Bueno, volvimos. Fíjate, ya no. Bueno, entonces decíamos que el concepto de flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar, entonces, es un flujo homogéneo versus el flujo turbulento, que es un flujo desordenado. La sangre en nuestros vasos sanguíneos puede circular de forma laminar a lo largo de vasos sanguíneos, a lo largo de un vaso sanguíneo, a lo largo del vaso sanguíneo recto, pero cuando el vaso sanguíneo se bifurca o cuando recibe otro vaso, entonces ese flujo laminar pierde ese orden y se transforma en un flujo turbulento. ¿Está bien? En un flujo desordenado. En términos generales, decía, en las láminas que se forman, la parte central corresponde a la parte central de las láminas que se forman en los vasos sanguíneos, es el sitio por el cual viajan los elementos figurados, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y el resto de los elementos van viajando más hacia la periferia. Eso tiene una ventaja que consiste en que las células que viajan en los elementos figurados tienen menor posibilidad de acercarse a las paredes, y eso tiene la ventaja que el acercado de los elementos figurados a las paredes puede representar el comienzo de algunas reacciones que vamos a estudiar, no ahora, vamos a estudiar más adelante. Bueno, una vamos a estudiar más adelante en este año y las otras estudiaremos en un par de años. Pero la idea es que los elementos figurados circulen en la parte central. Entonces vamos a compartir esto, perdón. Estamos. Compartir. Pantalla. Bueno. Ahí está. Perfecto. Entonces, la presión arterial, entonces, perdón, el flujo dentro de los vasos sanguíneos puede ser, entonces, laminar o turbulento. Cuando el flujo dentro de un vaso sanguíneo es laminar, no genera ningún ruido. En cambio, cuando es turbulento, el flujo laminar se hace turbulento, cuando el flujo es turbulento, se puede escuchar el flujo a través del tubo del vaso sanguíneo. Eso también puede pasar en cualquier tubo. En una tubería que tiene flujo laminar, yo pongo el oído y no siento pasar o siento un fluir de una manera. Pero si adentro del tubo está corriendo un líquido de forma turbulenta, lo escucho de otra manera. Eso lo pueden pensar lo mismo que la canilla del jardín. Es decir, si yo escucho la pared y el flujo es laminar, yo no escucho en las paredes el ruido del pasar del agua. Pero si el flujo es turbulento, sí lo puedo escuchar. Puede haber flujo turbulento, por ejemplo, en los caños, porque aparezca aire en los caños. ¿Está bien? Pero cualquier circunstancia que genere un flujo turbulento permite escucharlo. Bien. Entonces, basado en esa premisa, se puede verificar la tensión arterial de los vasos, comprimiéndolos hasta que no haya flujo, y entonces luego se puede ir liberando el flujo de sangre a través de esa compresión que hicimos. Generalmente se usa, como decíamos el otro día, un manguito de un esfingomanómetro, comprime un vaso hasta que la sangre no circule. Después vamos liberando el manguito para que en un momento pase la sangre pasa, en el momento en que pasa la sangre corresponde a la máxima presión del sistema. Es decir, la máxima presión del sistema, no es un destrabalengua lo que voy a decir, la máxima presión del sistema es la presión mínima que se necesita para vencer el manguito. Es decir,
la fuerza máxima, la presión máxima que hice contra el manguito, llegó un momento que el manguito me permitió empezar a fluir la sangre. Bueno, eso es la presión máxima, se corresponde con eso, y puedo percibir el pasaje de la sangre del otro lado del manguito. ¿Cómo lo percibo? Porque percibo el pulso. ¿Y cómo percibo el pulso? Escuchándolo con un estetoscopio. Es decir, con un estetoscopio yo puedo escuchar el pulso apoyando levemente el estetoscopio sobre el vaso que comprimí del otro lado del manguito. O sea que de un lado del manguito, como se ve acá, entonces cierro con un manguito, como se ve acá, ahí está cerrado, está apretado en realidad el vaso sanguíneo. Entonces, cuando la sangre pase, del otro lado apoyo un estetoscopio, ¿sí? Y escucho el pasaje de la sangre. Cuando escucho el pasaje de la sangre, eso corresponde con la fuerza, la presión máxima que se hizo para pasar la obstrucción. Perfecto, se pasa la obstrucción. Pero como hay una obstrucción, entonces la sangre que viene circulando con un flujo laminar, al encontrarse con una obstrucción, primero deja de fluir, pero después cuando empieza a pasar, no pasa laminar, pasa turbulento. Entonces esa turbulencia es lo que escucho del otro lado. Escucho el latido que me está generando una turbulencia, que la escucho en forma de latido, porque está pasando la sangre. Ahora, eso representa la tensión arterial máxima. ¿Y cuál es la tensión arterial mínima? Bueno, cuando la sangre que va fluyendo en forma de turbulencia, yo tengo apoyado el estetoscopio, y cuando dejo de escuchar de pasar la sangre, es decir, cuando dejo de escuchar los latidos, entonces a eso considero como la presión en la cual el sistema está circulando en forma homogénea, o sea, está circulando en forma laminar, y entonces digo que esa es la presión, ese es el momento en que el sistema va a tener la presión del sistema, por llamarle de una manera, la presión básica de ese sistema. Entonces, eso va a coincidir con otra presión que también va a estar en un manómetro que voy a tener adosado al manguito que puse, ¿cierto? El otro día habíamos conversado una palabra, ahora sería esto. Entonces tengo un manguito con un manómetro, entonces miro en el manómetro, cuando la sangre empieza a fluir, escucho la turbulencia del otro lado, es decir, tengo la sangre fluyendo, la paro con un manguito que está conectado a un esfingomanómetro. Después dejo fluir sangre, cuando empieza a fluir, miro en el esfingomanómetro qué número me marca. Eso me marca una presión que corresponde a la presión que se necesitó para vencer el manguito. Después sigo escuchando y dejo de escuchar la sangre fluir, quiere decir que ese flujo se hizo laminar, y entonces eso corresponde a la presión del sistema, la presión de base. Y entonces miro en el esfingomanómetro y eso corresponde a la presión de la diástole. ¿Está bien? Eso es lo que es, en eso consiste el tomar la tensión arterial. Lógicamente no hay que apretar el vaso sanguíneo, no hay que apretarlo con el estetoscopio, por eso el estetoscopio no hay que ponerlo abajo del manguito. El estetoscopio hay que ponerlo, no hay que ponerlo dentro del manguito, el estetoscopio, sino que hay que ponerlo por fuera y pasando el manguito, y apoyarlo apenas, porque lo que hay que hacer es escuchar. Si uno aprieta con el estetoscopio el vaso arterial, quien está generando la turbulencia es uno mismo, y el latido no lo va a dejar de escuchar nunca. O sea que el latido lo va a dejar de escuchar solamente si está apoyado el estetoscopio. Si el estetoscopio está comprimiendo, entonces uno mismo está generando la turbulencia, y entonces la máxima por ahí la voy a escuchar, pero la mínima no la voy a escuchar nunca, porque yo mismo estoy generando una turbulencia que me está haciendo escuchar ese pulso hasta el fin de los días. Bueno, conclusión, se puede tomar la presión, la tensión arterial, se puede verificar en los vasos sanguíneos elásticos, y puedo verificar esa tensión arterial, y esa tensión arterial representa la presión que está generando la sangre contra la pared, porque es la inversa de la fuerza que necesito para contenerla, que sería la tensión.
y entonces puedo, de esta manera calculo la tensión arterial. Bien. Escucho pasar la sangre en forma de pulsos. También puedo escuchar pasar la sangre en forma de pulso, puedo percibir la sangre pasando en forma de pulsos apoyando los dedos sobre un vaso arterial y comprimiéndolo. ¿Está bien? ¿Se puede tomar el pulso arterial? Sí, se puede tomar el pulso arterial. ¿Las venas tienen pulso? Sí tienen pulso, pero es distinto que el pulso arterial y no representa, el pulso venoso no está representando la fuerza de contracción del ventrículo. El pulso venoso está representando la circulación hacia la aurícula derecha. No tomamos el pulso venoso habitualmente, lo que tomamos es el pulso arterial. Pero el pulso venoso no lo tomamos porque si comprimimos las venas no lo podemos tomar. La vena se aplasta y no nos da el pulso. Sin embargo, el pulso venoso lo podemos ver. Podemos verlo en algunos casos, por ejemplo, en venas superficiales como la yugular externa. Pero eso es un cantar aparte, no nos interesa el pulso venoso, sí nos interesa el pulso arterial. ¿Por qué nos interesa el pulso arterial? Porque el pulso arterial nos está diciendo en forma indirecta cómo va a llegar la sangre a los tejidos. El pulso lo analizamos y tiene una frecuencia, un ritmo, una tensión y una amplitud. ¿Qué significa eso? La frecuencia es la cantidad de veces que escucho los pulsos en un tiempo determinado. Generalmente tomamos un minuto. Entonces, el pulso debería coincidir, ¿con qué debería coincidir la frecuencia del pulso? Con los latidos del corazón. Con la frecuencia cardíaca, muy bien. Claro. Debería coincidir con la frecuencia cardíaca. ¿Siempre coincide con la frecuencia cardíaca? No, puede no coincidir. No. Existen circunstancias en que la frecuencia cardíaca puede estar muy elevada o puede estar muy disminuida y puede el pulso no coincidir. O puede pasar que haya sístoles, por ejemplo, dos sístoles juntas que generen un solo pulso. Sí. Los sístoles está tan rápida la frecuencia, la frecuencia cardíaca está tan alterada que de repente tengo dos latidos juntos, por ejemplo, viene latiendo el corazón, ese puede generar solamente un pulso, puede pasar que genere un solo pulso, o sea que puede pasar que el pulso no coincida con la frecuencia cardíaca. No es lo habitual, no nos interesa a nosotros. Para nosotros decimos que la frecuencia cardíaca tiene que coincidir con la frecuencia del pulso. Sabemos que puede no pasar en situaciones patológicas, pero para nosotros la frecuencia tendría que coincidir con el pulso, porque la frecuencia cardíaca, porque cada latido se corresponde con un pulso. Bien. Entonces la frecuencia es el número de veces en un tiempo determinado que sentimos pasar el pulso. Lo mismo que la frecuencia cardíaca, que la frecuencia respiratoria, que la frecuencia del colectivo, que la frecuencia del orfeo. Es decir, el número de veces que pasa en un tiempo determinado. Bueno, frecuencia, pulso. Luego el pulso tiene un ritmo, lo mismo que el corazón, que los ciclos cardíacos tienen un ritmo. El ritmo puede ser regular o irregular. Ritmo regular, ritmo hace referencia a la distancia que hay entre un pulso y otro, para este caso en la frecuencia cardíaca, entre un ciclo y otro. Ese es ritmo, porque puede haber una frecuencia, por ejemplo, tomamos un minuto, y entonces yo tengo 70 latidos por minuto. Está muy bien. No, porque en los primeros 30 segundos hubo 70 latidos, en los segundos 30 segundos hubo 0 latidos. ¿Está bien? Entonces el ritmo fue irregular en ese minuto. En una parte hubo un montón de latidos y en otra ninguno. El ritmo, distancia entre latidos. En los primeros 30 segundos la distancia fue regular tal vez, pero entre el latido del segundo 30 y el latido del primer segundo del próximo minuto no hubo ni un solo latido, o sea que la distancia fue de 30 segundos. Quiere decir,
latido, entonces ritmo es la distancia. O sea, no es lo mismo hacer tuk, 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 que hacer tuk, 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 tuk. Y tal vez el tiempo fue el mismo, pero las distancias fueron diferentes. Entonces, frecuencia, ritmo. La tensión del pulso hace referencia a la fuerza que yo tengo que hacer para comprimir el vaso para poder escucharlo. ¿Está bien? Es decir, que ustedes mismos se pueden tomar el pulso ahora en cualquier arteria que puedan comprimir. Habitualmente ustedes ven en las películas que se toma el pulso en la arteria radial, o en qué otra arteria toman en las películas. En la película viene el médico ¿La carótida? Claro, en la carótida. Ustedes ven que le apoya el dedo en el cuello. ¿En la ingle? Que dice está muerto. Sí, en la ingle se puede tomar, por supuesto, se puede tomar en el hueco popliteo, o sea, detrás de la rodilla, se puede tomar en la arteria, en la tibial posterior, se puede tomar en la pedia, se puede tomar en la radial, se puede tomar en la cubital, se puede tomar en la facial, se puede tomar en cualquier arteria que uno pueda apretar, se puede tomar. Lo único que hay que saber dónde están las arterias. Claro, por supuesto, ese es otro cantar. Bien, entonces, tensión, al comprimir la compresión, entonces uno hace una compresión y nota el vaso. ¿Está bien? La tensión que tiene la pared. Uno hace de esfingomanómetro, es decir, con los dedos uno comprime hasta que siente el flujo turbulento en forma de pulso. Lo siente con los dedos, no lo siente con el oído, lo siente con el dedo. Bien. Y la amplitud, ¿a qué hace referencia la amplitud? La amplitud es el salto que hace en nuestros dedos, el salto que hace ese pulso. Es decir, que esto es mímico. Entonces, miren, le voy a mostrar dos amplitudes. Aprieto un vaso con mis dedos, así como estoy haciendo ahora, así, ¿no? Entonces, tengo apretado un vaso con mis dedos. Una amplitud podría ser esta. Lo hago lento, ¿eh? Y otra amplitud podría ser esta. ¿Se entiende? El salto que me genera, entonces, el flujo que está pasando por el vaso sanguíneo. ¿Se entiende? Una amplitud y otra amplitud. Sí. ¿Se entiende la amplitud? Sí, sí. Cuanto mayor sea la amplitud, mayor supongo yo que es el volumen de líquido que está pasando por ese vaso sanguíneo. Si el pulso tiene poca amplitud, me está diciendo que el flujo, que si bien la tensión puede ser mucha, por ejemplo, la tensión puede ser mucha del vaso, yo lo aprieto y está llenito, pero la amplitud es poca, entonces eso me dice que la circulación no está bien, no está pasando la sangre en cantidad adecuada. Hay presión suficiente, pero no hay flujo suficiente. ¿Está bien? Bueno, esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué nos dice el pulso? ¿Qué nos puede decir? Bueno, que está latiendo el corazón. Sí, está latiendo el corazón, perfecto. Pero ¿para qué servirá el pulso con esto que estamos viendo ahí? Si uno analiza eso, frecuencia, ritmo, tensión, amplitud, ¿qué información buscamos con ese pulso? Y ver si una arteria no está tapada también. Por ejemplo, si no está tapada la arteria, pero ¿y entonces qué estoy viendo? Si no está tapada la arteria... ¿Cómo circula la sangre? Que tiene menor, pasar menos de la sangre. Estoy analizando cómo está de irrigado o perfundido el tejido que irriga esa arteria. Es decir, que si yo tomo el pulso acá, está bien, yo puedo tomar el pulso para ver si hay frecuencia cardíaca, lo puedo tomar en cualquier lado, voy en la carótida y tomo, está bien. Me dice, es decir, parece que está latiendo el corazón. Es decir, yo tomo el pulso para ver si hay circulación, perfecto, de acuerdo, para ver si hay circulación en términos generales. Pero después tomo el pulso, si yo tomo el pulso en la arteria radial y el pulso tiene una buena frecuencia, ritmo, tensión y amplitud, mi mano tiene que estar bien irrigada. Lo puedo corroborar mirando el color de la yema de mis dedos, por ejemplo, o el color del lecho unguial, el lecho de la uña. Entonces, el pulso me está informando cómo está llegando la sangre a los tejidos. ¿Se entiende? Me informa, por supuesto, si un vaso está obstruido o no, me informa si está latiendo el corazón,
pero me informa si están recibiendo sangre los tejidos. Si yo tomo el pulso en la arteria radial y no lo percibo al pulso, tengo que tomar alguna conducta inmediata, porque la sangre no está llegando a los vasos, a los tejidos como corresponde. Y en un rato eso se transforma y que se mueren las células del tejido. ¿Está bien? O sea que esta información del pulso me está diciendo cómo llega la sangre a la porción distal de ese vaso, es decir, a donde ese vaso se distribuye. Y eso me está informando si los tejidos tienen su comida y su oxígeno en forma adecuada. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces ya sé cómo llega todo esto, entonces, ven cómo es para investigar esto que decía al principio. ¿Qué estoy investigando? Cómo llega la sangre desde el corazón hacia los tejidos, hacia el capilar. Una vez que la sangre llega al capilar, entonces la tengo ya llegando a la arteriola precapilar. Bien, y vemos nuestro análisis, que ya habíamos analizado el otro día, pero que volvemos a analizar rápidamente. Llega la sangre al capilar con una presión determinada. La presión del vaso sanguíneo que está llegando, del vaso sanguíneo que llega, que es la arteriola. La presión en la arteriola, que es una metarteriola en realidad, la presión en la arteriolita que está llegando, la arteriola precapilar se llama eso, es una metarteriola, la presión en la arteriola precapilar es homogénea. Cuando estoy en la arteria, como puede ser en la radial, todavía hay amplitud. En el pulso, perfectamente, todavía no, es que estoy en una arteria elástica. Hay una amplitud, lo que me dice que hay una variación de presión. Eso me está diciendo hay una variación de presión, porque de hecho lo hace en mi dedo. Si yo apoyo el dedo y me hace esto, quiere decir que hay algo que está dentro del vaso que está empujando mi dedo. ¿Qué es lo que está empujando? Si yo aprieto un vaso sanguíneo y veo que mis dedos hacen esto, ¿está bien? ¿Qué es lo que empuja mis dedos? El vaso sanguíneo pasa por aquí, ¿no? Y el vaso sanguíneo hace esto. ¿Qué es lo que empuja mis dedos? El pulso. Claro, o sea... El ritmo, ¿no sería? La amplitud. La amplitud es lo que está sucediendo, pero ¿qué genera esa amplitud? La presión que está ejerciendo. O sea, la sangre que está pasando me está haciendo esto, es sangre. Lo que me hace empujar, lo que me empuja los dedos es la sangre. Sí. Es que de repente tiene un poco más de presión, porque tiene un volumen un poquito mayor, plum, y me empuja. Lo que me está empujando el dedo es la sangre que está dentro del vaso. No otra cosa. ¿Qué me la va a empujar? ¿Un enano? No, no hay enanos corriendo por nuestra sangre, creo. Entonces, lo que empuja es la sangre que está pasando. Entonces, en los vasos elásticos, lo que estoy viendo es esto que les mostraba acá, es esto. Vuelvo un segundito acá, es esto, es esto. Esto es lo que está pasando. Plum, 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 eso está pasando. Pasa la sangre y lo que está mostrándome es cómo pasa la sangre. Al apretar con el dedo, la sangre encuentra como una especie de compresión que tiene que empujar y la empuja. ¿Y tiene la fuerza para empujarla? Sí, porque viene una inyección de presión que hace que plum, que me empuje. Eso, ¿quién la pone? El corazón, la inyección de presión. Y lo que estoy sintiendo es cómo pasa la sangre por debajo de mi dedo. En la profundidad hay sangre pasando por un tubo elástico, y ese tubo elástico se dilata, blue, por la sangre que le está pasando por adentro. ¿Se comprende eso? Pero en la arteriola, cuando estoy por llegar al capilar, ya eso no sucede. Es decir, no hay un flujo que eleve mi dedo. El flujo es homogéneo. El flujo pasa homogéneo, permanente. Pasa homogéneo, no pasa en forma de pulso.
¿Por qué? Porque se perdió esta amplitud que hay entre una máxima y una mínima. Se perdió la amplitud de ese pulso, ya no hay amplitud. Es todo homogéneo. No hay diferencia entre un máximo y un mínimo. No hay amplitud. No hay una diferencia entre la onda en una onda de máximo y mínimo, sino que no hay nada. Es todo homogéneo. ¿Está bien? Es como apretar, no sé, si uno aprieta la manguera de bombero, no hay pulso ahí. Pero si yo la manguera del bombero está ahí y de repente abro y cierro la canilla, no sé, la de la autobomba, la de la calle, la que fuera, y yo toco la manguera de bombero, y cada vez que abra la canilla, la manguera me va a hacer un salto. Claro, un salto, que es el flujo de presión que me está mandando el agua al abrir el grifo. ¿Está bien? Bueno. Pero cuando corra directamente el agua, yo puedo tocar la manguera, puedo sentir un fluir del agua, puedo sentir algo, pero no siento pulso. No siento pulso en esa manguera, porque no se genera ninguno. Bueno, en la arteriola precapilar ya no se genera ningún pulso, la arteriola precapilar ya tiene 35 milímetros de mercurio, de presión homogénea, constante. Esa presión es la presión de perfusión, es decir, es la presión que va a permitir que haya un intercambio con el intersticio. Entonces, la presión de perfusión de 35 milímetros de mercurio es la presión que hace hacia afuera la sangre desde adentro del vaso. Pero como el vaso sanguíneo tiene proteínas que retienen el agua, entonces, y esa presión de retención de agua, y esa retención de agua genera como un flujo hacia adentro del vaso, entonces también genera una presión hacia adentro del vaso, porque está generando un flujo, y como el flujo es de líquido, y como el líquido tiene moléculas, y las moléculas ejercen presión, entonces si yo estoy atrayendo agua hacia el vaso, quiere decir que estoy generando una presión hacia adentro del vaso, porque estoy atrayendo moléculas hacia adentro del vaso, por lo tanto estoy generando una presión hacia adentro. Presión oncótica, esa presión la generan las proteínas, que la generan siempre, pero como las proteínas, pero adquiere importancia esto porque las proteínas no se pueden salir del vaso. Si las proteínas se salieran del vaso, esa presión oncótica perdería sentido. Es decir, sí, estaría, no quiere decir que no estaría, pero perdería sentido, ¿por qué? Porque si se escapan las proteínas, su propia presión oncótica se la están llevando con ellas también al intersticio. Entonces, no sería una presión que tendría que tener en cuenta mucho, porque la presión oncótica de adentro del vaso sería igual que la de afuera, se equipararían la presión oncótica de afuera con la de adentro, y carecería de valor tomarla en cuenta. La tomo en cuenta porque la proteína nunca se va a escapar del vaso y siempre va a generar la misma presión hacia adentro, que es más o menos de unos 26 milímetros de mercurio. Eso en todos los vasos sanguíneos pasa eso. Es decir, es una presión hacia adentro, en todos los capilares, en toda la arteriola precapilar, venular postcapilar y capilar. Pasa eso. Si las proteínas, ojo, si las proteínas están normales en la sangre, ahora les voy a decir ahora vamos a ver. Entonces, si tengo la cantidad de proteína determinada, tengo proteína dentro del vaso sanguíneo, entonces la proteína me genera una presión hacia adentro del vaso, y a su vez el vaso tiene la proteína, acá la pinto de negro, ahí está. Digo acá y no les mostré nada, no importa. Proteína de forma homogénea dentro de un vaso sanguíneo. Perfecto. Entonces la proteína genera siempre una presión hacia adentro del vaso, de 26 milímetros de mercurio, y luego hay una presión en la arteriola que es de más o menos 35, que es una presión mayor. ¿Está bien? La presión de 35, 37 milímetros de mercurio es una presión mayor. La diferencia entonces de presión entre lo que empuja para afuera y lo que empuja para adentro, lo que empuja para afuera es la presión hidrostática, es decir, la presión del agua con sus solutos, que empuja para afuera.
la presión que empuja para adentro es menor, a su vez la presión que hay en el intersticio, porque el intersticio también tiene moléculas, el intersticio no es inerte, sino que tiene moléculas, el otro día lo analizamos, el intersticio tiene moléculas, y también genera una presión hacia adentro del vaso sanguíneo, pero cuando sumo las presiones lo grafico así, que me parece que está bien graficarlo así, me parece. Bien, a ver si distinguimos. En esto, a ver, de color naranja está representada una presión hacia adentro que representa la oncótica. ¿Está bien? La presión oncótica. En negro está representada una presión de salida. ¿Qué representa la flecha negra? La presión Hidrostática. arterial. La hidrostática. Y en verde, ¿la hidrostática qué? Falta una parte. La hidrostática Del vaso. del vaso. Y en verde, La del intersticio. la hidrostática del intersticio. ¿Se entiende eso o no? Ahora, fíjense cómo veo esto así. Entonces ahora digo, de este lado, a este vaso, le voy a llamar, ¿cómo le voy a llamar a este vaso? Arteria. Arteriola. A este le voy a llamar capilar y a este vénula. Esto que estoy viendo ahí es lo que nos muestra el flujo. Cómo el flujo, miren, se escapa líquido del vaso, se ve perfecto la flecha más grande, porque estas dos nos suman la grande. Y ahora el líquido del intersticio se vuelve al vaso, porque esta flecha grande, sumada a esta chiquita, son más que esta flecha que viene de vuelta. ¿Se entiende gráficamente esto o no? Sí. Sí, sí. ¿Qué nos muestra este gráfico que les estoy mostrando? Diferencia de presiones. Sí, y que en forma general, ¿qué me muestra? Me está mostrando, fíjense, mírenlo de forma corrida. ¿Qué está pasando con el líquido que está acá? Con el líquido disolutos. Está haciendo esto, miren. ¿Se entiende o no? Está haciendo... Está viajando, claro. No silba, pero ¿qué está pasando? Está pasando por el capilar, la zona del capilar, está pasando, acá las flechas tienen que ir así, y acá empiezan así, pero quiero decir que lo que está sucediendo es que el líquido de dentro de la sangre está inundando el intersticio y luego sigue su camino. ¿Me entienden? Hay como un flujo de sangre que está pasando por el vaso por un lado, pero por el intersticio por el otro. O sea, acá lo que estoy viendo es como una avenida de líquido que va para aquel lado. ¿Lo interpretan lo que quiero decir o no? Sí, Es decir, el líquido de acá inunda acá y luego se va para acá. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Bueno, ¿eso qué permite? Permite que haya una mezcla, por llamarle de alguna manera, del líquido que hay acá con el líquido que hay acá, y luego obtengo un líquido que hay acá. Entonces, acá tengo un líquido que es la sangre arterial. Vamos a llamarle líquido A. Una parte de esa sangre sigue su camino. Otra parte de esa sangre forma un líquido B. Luego, ese líquido B se mezcla con el intersticio, es un líquido, producto de la mezcla del intersticio con el líquido que se salió de la sangre. Luego, ese líquido devuelve a la sangre una mezcla nueva, y la sangre es una mezcla nueva con un líquido C, otro líquido diferente. O sea que lo que entra por acá tiene una constitución.
y lo que sale por acá tiene otra. Imaginemos que acá hubiera una célula que fabrica, por ejemplo, insulina. Entonces, la sangre entra sin insulina, se mezcla y la insulina pasa al tejido, del tejido a la sangre, y entonces acá sale con insulina, por ejemplo. La sangre viene por acá con magnesio. El magnesio, una parte se mete acá, ¿está bien? Una célula necesitaba magnesio, lo tomó, y acá no salió ese magnesio. Entonces voy teniendo un intercambio entre esta sangre y esta. Entre esta sangre, perdón, y este intersticio. ¿Se comprende lo que significa esto? Entonces, si la sangre llega acá con la presión de perfusión adecuada, entonces la persona tenía el pulso adecuado, tenía la frecuencia adecuada, la amplitud adecuada, entonces llegó la sangre con la presión adecuada, intercambió líquido hacia afuera, luego el líquido se volvió al vaso y siguió su camino. Y como consecuencia, la célula que estaba habitando esta zona, recibió lo que necesitaba y le devolvió al vaso sanguíneo lo que no necesitaba, o lo que le quería dar al vaso sanguíneo para que fuera señal en otra célula que estaba en otro lado. Por ejemplo, una hormona, como damos el ejemplo recién. Es decir, la célula... Sí. Vos pusiste el ejemplo de la hormona, pero también puede ser el ejemplo de los alvéolos. Del pulmón. De los alvéolos, el alvéolo es un sitio, no es una molécula. Claro, pero, o sea, el intercambio gaseoso que se produce de la sangre. Claro, el gas lo mismo, sí, en el alvéolo o en el tejido mismo. ¿Por qué en el alvéolo? Sí, en el alvéolo, que es un tejido, pero podría haber sido un tejido que no sea alveolar, si también tenés que intercambiar gas ahí. Claro, pero el tema de la sangre, cuando de carboxigenada a oxigenada, ¿pasaría eso? Claro, lo mismo, exacto. Lo único que en vez de ser una sustancia sólida es un gas. Claro, exacto. Okay. Así sucede. En el alvéolo, después igual lo vamos a analizar justo con el alvéolo, pero eso en el tejido pasa lo mismo, es así como se intercambia, lógico. Viene el oxígeno viene por la sangre y pasa al tejido, y el tejido le devuelve dióxido. Sí, así pasa. Así es. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho, no yo. Espera que quiero buscar un segundo donde poner esto, porque si no... Espérenme un segundo, porque si no después... Ahí está. Listo. Ahí está. No, porque en un minuto va a cortar de vuelta, pero tenía que guardar la charla previa para poder bajarla. Ahí está. Ahí la guardé. Listo. Bueno, decía entonces... claro, si vos tenés acá... Perdonadme, ahora sí. Si vos lo que tenés acá es oxígeno, ponele, acá, porque acá el tejido es tejido. Lo que pasa con el tema del alvéolo es que en vez de dibujar acá tejido, acá tengo que dibujar aire. Y el intercambio se produce directo con el aire. ¿Se entiende? No es tejido lo que hay acá. Sí es tejido, pero no es tejido. En el alvéolo yo tendría que dibujar, bueno, te dibujo un alveolito acá al lado, mira. Ahí está, ¿lo ves? Podría haberlo dibujado acá, en el capilar mismo. Lo dibujé acá justo donde empieza el capilar, pero lo podría haber dibujado acá lo mismo. Pero ves, ahí está. Entonces, como dióxido sale, oxígeno entra. Esto acá hay dos células, la célula del vaso y la célula del alvéolo. Pero esto no es tejido, esto es aire. Pero el sistema es el mismo, pero funciona de la misma manera. Gracias. La única diferencia está en que acá esta membrana no deja escapar líquido, esta sí. Esta, bueno, acá lo hice en el venoso, no importa, lo mismo.
Este capilar acá te permite salir líquido y volver a recuperarlo. En cambio acá no sale líquido.